A ver, vamos a ver. Dice, en un proceso isocórico, ¿de qué proceso estamos hablando? A ver, ¿quién me indica? ¿De qué proceso estamos hablando? A ver, ¿quién me dice? Con nota. Cuando hablamos un proceso isocórico, a ver, pueden revisar sus apuntes. ¿Cuál sería? ¿Ah? ¿Cuál sería ese proceso isocórico? Donde PT1 es igual a PT2. Claro, Cuando los volúmenes son constantes. el volumen es constante. ¿Quién me indicó? Micaela Román. Micaela, ¿no? A ver, le voy a poner su nota redonda a Micaela. Micaela Trauco, profe. Ya. Listo. Ya, entonces, nosotros sabemos que un proceso isocórico, llamado también proceso isométrico, el volumen es constante. O sea, quiere decir que la presión en el estado 1 sobre la temperatura en el estado 1 va a ser igual a la presión del estado 2 sobre la temperatura de estado 2, ¿no? Así nos indica. Bueno, pues entonces con esos esquemas, ¿no? Podemos ya reemplazar nuestros valores, pero vamos a completar los datos. Tenemos nosotros presión, volumen, temperatura en el estado 1. O sea, acá, estado 1. Y en el estado 2 también presión, volumen, temperatura. Pero en ese caso le vamos a llamar presión 2, volumen 2, temperatura 2, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Pero como nos dicen que es un proceso isocórico, significa que el volumen es constante. O sea, quiere decir que nos olvidamos de los volúmenes. Nos olvidamos de los volúmenes. ¿Ok? Ahora sí, en el estado 1, ¿qué dice? Un gas se encuentra a una temperatura ambiente. ¿Saben ustedes cuánto es la temperatura ambiente? ¿Saben? Cuando le indiquen temperatura ambiente, se está refiriendo a 25 grados centígrados, ¿ya? A 25 grados centígrados. Así va a ser, a menos que indique lo contrario, porque la temperatura ambiente se considera promedio de esta cantidad, pero no solamente va a ser así, porque en otros lugares, por ejemplo en las zonas frías, no tiene esa temperatura, tiene menos. O si nos vamos a ambientes donde hace bastante calor, entonces no está a 25, sino está más. Entonces, este es un promedio, por eso que le dicen temperatura ambiente en nuestro sistema. La presión, dice, y una presión atmosférica, o sea, quiere decir que está a una atmósfera. La presión está a una atmósfera. Ojo, tengan cuidado, que también puede indicarles en milímetros de mercurios. En la diapositiva yo les he puesto algunos valores de la presión en atmósfera, en milímetros de mercurio, creo que también está pascales. Ahí quiero que lo observen después, ¿ya? La presión, 2, en el estado 2, ¿qué dice? Primero dice que se encuentra a temperatura ambiente y una presión atmosférica, pero cambia de estado, o sea, va a llegar acá al estado 2, va a cambiar al estado 2. ¿Qué nos dice? Cambio de estado cuando se incrementa 2 atmósferas. Cuando se incrementa 2 atmósferas. Si se incrementa 2 atmósferas, pregunta, ¿cuál sería la presión total? ¿O de qué presión total estamos hablando? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la presión total? A ver, ¿quién participa? Nota. ¿De qué presión estamos hablando? Si se incrementa 2 atmósferas, acá, a la presión, ¿qué valor corresponde? A ver, ¿quién participa? A ver, Jorge Peña, ¿a qué presión estamos hablando?
A ver, Vanessa Zamora, ¿de qué presión estamos hablando? Dice, si se incrementa a 2 atmósferas. O cuando se incremente 2 atmósferas. ¿Cuál sería? ¿Qué valor sería acá, la presión? A ver, Acuña, participa. Profesor, Presión atmosférica, profe. ¿Cuál sería? ¿Qué valor sería acá? 3 atmósferas. Ah, valor. Una 3, vale 700. 3 atmósferas. 3 atmósferas. ¿Por qué? Porque dice que se incremente 2 atmósferas. O sea, va a aumentar 2 atmósferas. Si tenía 1, al incrementarse, ahora va a ser 3. Cambia. Calcula la temperatura. A ver, ¿quién hace este ejercicio? A ver, ¿quién lo resuelve matemáticamente? ¿Cómo sería? Reemplazamos, a ver. Presión atmosférica 1 sería, reemplazamos acá. Temperatura 1, 25. Tengan cuidado que 25 grados no se reemplaza directamente. ¿Qué se hace? A ver, para reemplazar, ¿qué es lo que debo hacer a 25 grados centígrados? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pasarlo a Kelvin. A Kelvin, muy bien. Y para eso, tengo que sumarle a este término, tengo que sumarle 273. Ya, con razón. ¿Cuánto sería? Grados Kelvin, ¿no es cierto? Sería acá 9 y 2. Ahora sí, puedo reemplazar libremente. Presión 1. ¿Cuánto ve la presión 1? 1 sobre. Temperatura 1. ¿Cuánto ve la temperatura 1? Ya no 25, sino 298. Sería en este caso 298. Igual. Presión 2. Acá, 3. Temperatura 2 es lo que nos piden hallar. Este es X. X incógnita. A ver, ¿quién me dice cuánto vale X? ¿Qué valor sería X? ¿Cuánto sería? 894 grados Kelvin. 894 grados Kelvin. ¿No es cierto? Esa respuesta, esa temperatura está en grados Kelvin. Pregunta, si yo quiero expresarlo en grados centígrados, ¿qué es lo que tengo que hacer para expresarlo en grados centígrados? A ver, ¿quién me indica? Restarlo. Restarlo. ¿Qué voy a Con restar? 273. Con 273 lo resto. A ver, ¿cuánto sería la respuesta? En grados Kelvin, perdón, en grados centígrados, ¿cómo sería? 600. No. ¿Ya? ¿600 qué? 621. 121. 621 grados centígrados. O sea, quiere decir que cuando se le ha aumentado o cuando ha llegado a 3 atmósferas, se incrementó la temperatura. O sea que ha habido mayor fricción. ¿No es cierto? Mayor fricción ha habido. Entonces, en este caso sería 621 grados centígrados. Chicos, copien, a ver, una captura para que lo tengan presente. Una captura, por favor, una captura. Una captura. Listo, chicos, voy a borrar, ¿ya?
Chicos, vamos a resolver este ejercicio. Dice, ya por favor todos concentrados, dice, se tiene 132 gramos de anhidrido carbónico a un recipiente aislado a 27 grados centígrados y 12 atmósferas de presión. Calcular el volumen del recipiente. O sea, ¿qué nos quiere dar a entender este ejercicio? Que va a haber un recipiente cerrado, aislado, o sea, puede que sea en un principio haya tenido un proceso adiabático. ¿Por qué? Porque todo está cerrado, todo está hermético, ¿no? Y el gas está por acá, ¿no? Por acá está el gas, o sea, el CO2, ¿no es cierto? Ahí está, el CO2. Listo, ahí está. Pregunta, ¿hay cambio de procesos o de estado? ¿Hay cambio de estado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá cambio de estados? ¿Habrá un estado inicial y luego ha llegado a un estado final? ¿Se da o no se da? No se da. No, ¿no es cierto? O sea, no hay cambio de estado en el ejercicio, no hay cambio de estado. Pero tenemos que entonces utilizar esta fórmula que hemos descrito anteriormente. El pavo ratón, ¿no es cierto? Esa es la fórmula que tenemos que utilizar. O sea, este es un estudio interno que se da al gas, ¿no? Entonces, vamos a apartar los datos. ¿Qué tenemos como datos? Tenemos que tener la presión, el volumen, la temperatura, el N y el R. Eso es lo que tenemos que tener. Teniendo, reemplazamos y se acabó el problema, ¿no? Porque lo que queda ya es una expresión matemática. A ver, ¿cuánto vale la presión? 12. 12. La presión vale 12 atmósferas. Bien. ¿Cuánto vale el volumen? ¿Cuánto vale el volumen? Calcular el volumen de recipiente. Este es incógnita, X. Incógnita. No sé cuánto será el volumen de recipiente. T, temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 17. 27 grados Celsius. Pero, ¿ustedes creen que queda ahí nomás? 300 grados Kelvin. Se le tiene que transformar. Hemos dicho... Pero, profe, Sí, si es un recipiente cerrado, ¿se convierte todavía? sí. Es que para cálculos químicos siempre hay que transformar. Nunca se trabaja a grados centígrados a una expresión matemática. No. Tiene que transformarlo. Así sea un sistema abierto o un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema abierto? ¿Qué sería un sistema abierto para ustedes? Por ejemplo, hablemos, un recipiente sería una olla con agua hirviendo, sin taparla. Entonces sería un sistema abierto, porque el agua hirviendo está en contacto con la atmósfera. ¿Y qué cosa sería un sistema cerrado? Un sistema cerrado, por ejemplo, cuando a la olla lo tapas ahí, ¿no? Entonces ahí sería un sistema cerrado, porque no hay fuga de vapor. Eso sería, pero en ambos casos siempre se tiene que aplicar la transformación de la temperatura. O sea, de grados Celsius, ahí tenemos que transformarlo a grados Kelvin. O sea, de todas maneras, a esto le tenemos que adicionar. ¿Qué le adicionamos? Más 273. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería en este 300. caso? 300, ¿no? 300 grados Kelvin. Ahí está. 300 grados Kelvin. N, ¿qué se refiere a N? ¿Qué sería N? El número de moles. moles. Pero en el problema me dan los números de moles, no me dan el número de moles, no hay. Entonces tengo que calcular el número de moles. Profesor, ¿y cómo puedo calcular el número de moles? Ah, ya. El número de moles tú lo puedes determinar por una fórmula que años ustedes ya vienen trabajando.
En este caso estamos hablando sobre la masa sobre el peso molecular. La masa sobre el peso molecular. Ahí vas a tener el número de moles. Y luego eso te va a servir para reemplazar a la ecuación. ¿Cuál sería la masa? A ver, ¿quién me indica? ¿Cuál sería la masa? 132 gramos. Esta es la masa, ¿no es cierto? Sería 132 gramos. Sobre el peso molecular. Estamos hablando de qué gas estamos hablando. Del dióxido de carbono. Allá. ¿Cuánto es el peso molecular de este gas? 44. 44, muy bien. Entonces hay que dividir. A ver, dividan chicos, ¿cuánto sale? 3. 3 moles, ¿no es cierto? 3 moles. Bien, 3 moles. Ahora sí, ya tenemos. Nos falta R, ¿no? R es la constante universal. En la diapositiva que yo les he subido, hay en atmósferas, en milímetros de mercurio, ¿no? Y otros valores. Pero en este caso, ¿cómo me doy cuenta cuál voy a utilizar? Si la presión me da en atmósfera, voy a utilizar este valor, 0,082. Eso sería el valor de la constante R. Esa es la constante universal para los gases. Entonces ya tengo ese valor. Ahora, si yo veo que la atmósfera está en milímetros de mercurio, la presión se encuentra en milímetros de mercurio, entonces el R para milímetros de mercurio tiene otro valor. Ahí también está en su diapositiva. Bueno, ahora sí vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la presión? 12, ¿no es cierto? Entonces para nosotros sería 12 por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? X. X igual R. ¿Cuánto vale R? 0,082. 0,082. Punto. La temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura, chicos? En este caso la temperatura no va a ser 300. 300 por, ¿no? Este punto son las multiplicaciones, el n. ¿Cuánto vale el n? 3. 3. Y ustedes saben que lo que multiplica pasa a dividir. A ver, ¿cuánto vale x en total? A ver, ¿cuál sería la respuesta? X total, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿No tienen calculadora? Bueno, ahí yo le doy permiso porque yo soy calculadora, no estén multiplicando pues, para ganar tiempo. Bueno, le voy a indicar acá. 6.15. 6,15. 6,15 litros. O sea, quiere decir que la capacidad del recipiente que contiene el dióxido de carbono es igual a 6,15 litros. ¿Ya? Litros. O sea, esa es su capacidad de un recipiente. ¿Ya? Entonces, eso sería la respuesta. Pueden tomar una captura, a ver si nos da tiempo para hacer otro ejercicio. A ver si nos da tiempo. A ver si nos da un poquito de tiempo. ¿Ya? Me avisen chicos para poder borrar la pizarra.